Cordial saludo, mi nombre es Mónica Lorena Bejarano Díaz y a continuación se realizará una síntesis de la ampliación de capital y la política de dividendos. Para iniciar se hará una breve introducción sobre qué es la ampliación de capital, donde se puede definir que es un incremento del capital social de una sociedad que trata de una operación financiera realizada con el objetivo de aumentar los fondos propios de la empresa y con esto poder realizar nuevas inversiones. ¿Cómo se realiza una ampliación de capital? Para realizar las ampliaciones de capital, las sociedades pueden emitir nuevas acciones, aumentar el valor de las acciones ya existentes o realizar una ampliación de capital con cargo a reservas. En esta última opción, la ampliación de capital corre a cuenta de las reservas, que son los beneficios de la empresa que no se han distribuido entre los accionistas. Existen tres tipos de acciones en la ampliación de capital. Podemos observar que está a la par, sobre la par y liberadas, donde las primeras son acciones que se emiten teniendo el mismo valor nominal que las anteriores. Las segundas son acciones que se emiten en la ampliación de capital con prima de emisión. Y por último, las liberadas, que son acciones que se emiten en la ampliación de capital con cargo a reservas. La alteración de los lineamientos es una parte fundamental del capital, ya que permiten establecer orden dentro de la empresa de manera que se gestionen los recursos y estos sean direccionados de la mejor manera posible. Para realizar una modificación a los lineamientos se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, que la aprobación por parte de la Junta Principal de Accionistas, que es un consejo encargado de administrar la organización, o el administrador de la misma, que son los únicos autorizados para solicitar una ampliación de capital. Para esto es importante tener en cuenta que se debe crear un informe bien redactado donde se especifiquen los términos operacionales del mismo y explicar de forma detallada las condiciones y el propósito de la ampliación. Segundo, una prima de emisión, que es un elemento que surge a partir de la inquietud por parte de los empresarios con respecto a perder el control de la organización y que los inversionistas pasen a controlar la empresa. Para esto se creó una prima de emisión que se encarga de limitar en este aspecto. En este contexto se debe realizar un pago extra para que de esta forma se pueda evitar que los inversionistas más grandes se puedan apropiar de la empresa. Y tercero, el derecho de suscripción preferente, que es algo muy frecuente en las empresas, donde una junta de accionistas decide la posibilidad del derecho preferente. Para esto se pueden generar dos situaciones. Primero, que se autorice y segundo, que no se autorice. En esta última opción se puede generar que los socios renuncien al derecho, mientras que en la segunda ellos decían otorgarle el mismo a nuevos integrantes. En caso de que no se autorice, debe presentarse un documento con buena asesoría donde especifique la excepción del derecho y de esta forma ya que de esa forma se podría generar una futura oposición en caso de que algún otro socio no esté de acuerdo con esto. Al momento de haber finalizado el proceso, pues se debe colocar a cargo del notario, que para de esta manera constar como un escrito público que posteriormente será inscrito en el registro mercantil. ¿Cuál es la importancia de la ampliación de capital? Pues es muy importante para el desarrollo y posicionamiento de una empresa, ya que abrirá nuevos pasos y campos en aspectos en diferentes tipos de mercado para que así la organización pueda lograr cumplir metas y conseguir nuevos objetivos. Y no obstante, es muy beneficioso para la organización, pero no debe tomarse de manera ligera para así evitar futuros inconvenientes al momento de ejecutar este procedimiento. Para esto es necesario realizar pactos entre los socios y de esta manera llegar a un acuerdo previo, donde se especifiquen las reglas y los métodos a utilizar. La política de dividendos nos dice que es una política que utiliza la empresa para estructurar su pago de dividendos a los accionistas. Esta cuenta con 4 características principalmente, donde los dividendos a menudo son parte de la estrategia de una empresa, más sin embargo, estos no están obligados a reembolsar a los accionistas mediante dividendos. Segundo, existen 3 tipos de políticas de dividendos, donde encontramos las estables, constantes y residuales. Tercero, que aunque los inversores saben que estas empresas no están obligadas a pagar dividendos, muchos lo consideran un referente de salud financiera de la empresa específica. Cuarto, la mayoría de las compañías ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa, donde la gerencia decide sobre el monto del dividendo, el momento y otros factores que influyen en el pago de dividendos.
Acá encontramos los tres tipos de dividendos, de política de dividendos. Las estables, que el objetivo de esta política es el pago de dividendo constante y predecible cada año, que es lo que buscan la mayoría de los inversionistas. Segundo, las constantes, que aunque pueda que no haga un aumento de dividendos en los años de bonanza, bajo esta política de dividendos constantes, la compañía paga un porcentaje de sus ganancias como dividendos cada año. Es decir, que si las ganancias aumentan, los inversores obtienen un dividendo mayor. Caso contrario, en caso de que las ganancias estén bajas, los inversores pueden no recibir dividendo. El principal inconveniente con este tipo de política es la volatilidad de las ganancias y los dividendos, ya que es muy difícil planificar financieramente cuando el ingreso por dividendos es altamente volátil. Por último, las políticas de dividendos residuales, que es una política donde la compañía paga los dividendos restantes después de que la compañía ya ha pagado el capital financiero y el capital de trabajo. En este enfoque, pues la volatilidad este enfoque es un poco más volátil en este sentido, pero tiene más sentido en términos de operaciones comerciales, ya que los inversores no quieren invertir en una empresa que justifique su mayor deuda con la necesidad de pagar dividendos. Y ya para terminar, se observarán las diferentes formas de ver una política de dividendos. Por una parte tenemos la teoría de relevancia de la política de dividendos por Gordon y Leader, donde explican que hay una relación directa entre la política de dividendos en una empresa y su valor, y su valor de mercado. Los inversionistas en este caso piensan que los dividendos actuales son menos riesgosos que los dividendos o ganancias futuras, entonces en este caso el valor de una empresa se verá maximizado por una alta razón de pago de dividendos. En el otro caso, la teoría de la relevancia de la política de dividendos es una relación inversa entre la distribución de dividendos de una empresa y su valor de mercado. En esta teoría, los inversionistas prefieren una baja razón de paga de dividendos por la diferencia de gravamen a los ingresos obtenidos mediante dividendos y por ganancia de capital. Entonces, si los dividendos de capital, entonces los grabados para las ganancias de capital, las empresas deberán pagar el mínimo de dividendos. Entonces, como vemos, la política de dividendos es una política más importante para los accionistas, que ya puede que muchas veces pueda generar malestar, por lo que, por lo que, por lo que es bueno para unos, no necesariamente puede ser para los otros. Es decir, que muchos accionistas compran acciones de una compañía por sus dividendos y esos dividendos se reducen, esos accionistas pueden verse decepcionados. Luego hay el caso de otros accionistas que prefieren dividendos más bajos, por lo tanto, si la empresa aumenta sus dividendos, también pueden verse decepcionados. Esto fue todo, muchas gracias.